Mi hijo estaba en agonía y necesitaba mi riñón. Mi nuera me dijo, es tu deber, eres su madre. El médico ya se estaba preparando para operarme cuando, de repente, mi nieto de 9 años entró corriendo en la sala y gritó, «Abuela, voy a decir la verdad sobre por qué mi papá realmente necesita tu riñón». Todo el equipo médico se quedó helado. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estoy acostada sobre el acero frío de la mesa de operaciones. La luz blanca de la lámpara quirúrgica me ciega los ojos. Es tan brillante que quiero apretarlos con todas mis fuerzas, pero no puedo. Todo mi cuerpo está rígido. Y no es por el frío. Es por una sensación asfixiante, como si el destino mismo me estuviera apretando el cuello. El pitido constante, bip, bip, del monitor cardíaco marca un ritmo incesante. Pero cada latido es como un martillo golpeándome la cabeza. Puedo oír cada sonido de la habitación con una claridad cristalina. El tintineo metálico de los instrumentos cuando la enfermera los acomoda. El crujir del papel mientras el doctor Evans revisa mi expediente. E incluso los susurros apenas audibles del otro lado del vidrio, donde mi nuera Rebeca está con sus padres. Intento alzar la mirada hacia el vidrio opaco. Allí está Rebeca, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada tan afilada como una hoja de afeitar. Susurra algo a sus padres, pero no aparta los ojos de mí. Es como si me estuviera dando una orden. Fírmalo ahora. Hazlo. No dudes. Ya firmé el consentimiento para donar mi riñón a mi hijo, Adam. Ese papel debe de estar ahora en algún lugar del escritorio del médico, mi firma temblorosa y el compromiso inamovible. La enfermera sostiene la jeringa y la anestesia brilla bajo la luz. Cierro los ojos. Intento respirar hondo, pero el pecho me pesa como plomo. Pienso en Adam, mi hijo mayor, a quien crié y por quien sacrifiqué toda mi vida para protegerlo. Está en la habitación de al lado, débil, esperando mi riñón para sobrevivir. Me digo, esto es lo correcto. Como madre, tengo que hacerlo. ¿Pero por qué siento este vacío en el alma? ¿Esta ansiedad sin nombre? De pronto, un estruendo me sobresalta. La puerta del quirófano se abre de golpe y una ráfaga de aire frío entra, haciendo que la bandeja de instrumentos tiemble y repiquetee. Parece que toda la sala contiene la respiración. Abro los ojos, tratando de levantar la cabeza, aunque las correas me sujetan con fuerza. Mi nieto de 9 años, Mario, irrumpe como un pequeño torbellino. Sus zapatillas están cubiertas de barro. Su uniforme escolar está arrugado y su pequeño pecho sube y baja mientras jadea, sin aliento. Detrás de él, una enfermera aterrorizada lo persigue, gritando, «Niño, no puedes entrar aquí. Dios mío, detente». Pero Mario no se detiene. Corre directo hacia mí, con sus grandes ojos redondos llenos de miedo, pero también de determinación. «Abuela», dice con una voz temblorosa, tan clara que me aprieta el corazón. «Tengo que decirle a todos por qué mi papá realmente necesita tu riñón». La sala entera queda en silencio. El bip bip del monitor ahora suena más fuerte, como si quisiera romper el espacio. Un médico cercano deja caer unas pinzas quirúrgicas. El sonido del metal al golpear el suelo de mármol es ensordecedor. Un corte brusco en la tensión. Miro a Mario, mi pequeño nieto, al que aún cargo en brazos y le leo cuentos cada noche. Ahí está, aferrando un celular viejo, la cara pálida, pero los ojos brillantes. ¿Qué sabe él? ¿Por qué está diciendo esto? Mi corazón se acelera como si quisiera salirse del pecho. Quiero gritarle para preguntarle allí mismo, pero tengo la garganta tan seca que no puedo pronunciar una palabra. El doctor Evans, el cirujano principal, frunce el ceño. Levanta una mano, indicando a todo el equipo que se detenga. Su voz es profunda, pero cortante. Lo que tengas que decir, dilo ahora. Veo su mirada pasar por mí y posarse en Mario, como si él también estuviera atrapado en este momento extraño. Del otro lado del vidrio, Rebeca golpea la puerta, haciendo vibrar el cristal. «¡No lo escuchen!», grita con una voz chillona, casi histérica. «Es solo un niño, ya verán». Pero la mirada de Rebeca ya no es fría. Tiembla de pánico, como si un secreto estuviera a punto de revelarse. Mario no mira a su mamá, solo me mira a mí, apretando el celular en su mano pequeña con tanta fuerza que se le ponen los nudillos blancos. Respira hondo, como reuniendo todo el valor de su vida. Yo quiero incorporarme, abrazarlo, decirle que no tenga miedo, pero no puedo moverme. Solo puedo mirar, y en los ojos de mi nieto veo un dolor, una verdad que él intenta sacar a la luz. En ese instante, mientras toda la sala contiene el aliento, los recuerdos del pasado inundan mi mente como una avalancha, de aquellos días en que creía que mi familia era un círculo cerrado, lleno de amor y confianza. Recuerdo mi vieja casa en Chicago,
donde cada rincón olía a desinfectante, un olor al que me había acostumbrado tanto que ni lo notaba. Tengo 67 años, pero a veces me siento mucho mayor, como si el tiempo me hubiera robado la vitalidad hace mucho. Mi esposo Joe ha estado postrado en cama más de 10 años. Se sienta en su vieja silla de ruedas, cuyas ruedas chirrían cada vez que lo empujo al patio para que tome un poco de aire. Casi nunca habla. Solo de vez en cuando deja escapar un suspiro, con la mirada perdida en la nada. Una vez le tomé la mano y le pregunté, Joe, ¿estás cansado de esta vida? Él solo parpadeó sin responder. No sé si me entendió, o si yo solo hablaba conmigo misma. Esa casa era todo mi mundo, el lugar donde crié a mis 2 hijos, Adam y Brandon. Hice de todo para que salieran adelante. Me levantaba al amanecer para ir al mercado a vender verduras. Por las tardes, me sentaba a coser ropa para los vecinos. Y a veces me quedaba despierta hasta medianoche para remendar camisas rotas y entregarlas a tiempo. Mis manos se volvieron ásperas y llenas de callos. Mis uñas, siempre con tierra de hurgar en el mercado. Pero nunca me quejé. Solo quería que Adam y Brandon tuvieran una vida mejor, que no sufrieran como yo. Adam, mi hijo mayor, era mi orgullo. Era fuerte, alto, trabajaba en la construcción y siempre volvía a casa con una carcajada sonora. Pero en los últimos años empezó a debilitarse. Al principio era solo cansancio. Luego, poco a poco, lo vi ponerse pálido, con los ojos hundidos, y una vez sentí un terror horrible cuando me dijo que orinaba sangre. Lo abracé y le pregunté, Adam, ¿qué pasa, hijo? Dime. Él solo negó con la cabeza y sonrió débilmente. No te preocupes, mamá. Seguramente es por tanto trabajo. Rebeca, mi nuera, entró en nuestras vidas como un viento extraño. Era hermosa. Hablaba con dulzura. Y al principio, yo de verdad creí que era una bendición para Adam. Lo cuidaba con diligencia. Traía medicamentos a casa, vigilaba sus comidas y le recordaba que tomara sus pastillas a la hora exacta. Todos los vecinos me elogiaban. «Qué suerte tiene, señora Jones, de tener una nuera tan buena». Y yo también lo creía. Cada vez que veía a Rebeca darle un tazón de sopa a Adam, me decía que yo solo me preocupaba demasiado. Pero a veces la sorprendía con una mirada fría, calculadora, como si escondiera algo. Una vez la vi en el patio, susurrando por teléfono tarde en la noche, con una voz baja pero apresurada. «No te preocupes, todo va según el plan». Le pregunté, «Rebeca, ¿a quién llamas tan tarde?» Se sobresaltó y rió nerviosa. «Solo a una amiga, mamá. Vuelve a dormir». Brandon, mi hijo menor, era diferente. Tiene 26 años. Vive a unas cuadras de mi casa y trabaja de plomero y electricista. Brandon no habla mucho, pero cada vez que venía de visita, siempre traía algo de comer. A veces naranjas, otras veces pan todavía caliente. Se sentaba junto a mí arreglando el ventilador del techo que chirriaba, o cambiando una bombilla en la cocina. Una vez me miró y dijo con su voz grave, «Mamá, no te mates trabajando así. No quiero verte agotada». Yo sonreí y agité la mano. «Todavía puedo, Brandon. Preocúpate por tu hermano. Él te necesita más». Pero Brandon solo negó con la cabeza, con la mirada llena de preocupación. Mario, mi pequeño nieto, era mi única alegría en aquellos días pesados. Tiene 9 años, y a menudo venía a mi casa con su mochilita a la espalda. A Mario le gustaba sentarse en el patio y jugar con unos carros de plástico que le compré en un mercado de pulgas. Me contaba historias, relatos inocentes que a veces me dejaban helada. Una vez me miró con sus ojos redondos y dijo, «Abuela, mi mamá habla por teléfono en la noche. La oí decir algo de una medicina, pero no entendí». Yo sonreí y le revolví el cabello. «Seguro solo le preguntaba algo al doctor por tu papá. No pienses tanto en eso, mi niño». Pero por dentro, una semilla de inquietud empezaba a brotar. Y luego, una tarde, todo cambió. Yo estaba en la cocina preparando la cena. El olor a arroz tostado flotaba en el aire cuando Rebeca entró. No saludó. No sonrió. Solo se quedó allí con los brazos cruzados. Su voz era afilada, como un cuchillo cortando el aire. «Mamá, el doctor dice que solo tu riñón es compatible. Es tu responsabilidad. Tienes que salvarlo». Me quedé paralizada. La cuchara en mi mano cayó en la sartén con un golpe sordo. La miré, intentando encontrar un poco de calidez en sus ojos, pero solo vi una determinación fría, casi una exigencia. «Rebeca, yo sé. Haré todo por Adam», susurré, pero tenía la garganta seca.
Ella asintió como si hubiera logrado su objetivo y se dio la vuelta. No pasaron ni 10 minutos cuando aparecieron los padres de Rebeca. Entraron en mi casa como si fuera suya. Se sentaron a la mesa del comedor y dijeron al unísono: así es, el deber de una madre es algo de lo que no puedes escapar. Toda esta familia depende ahora de ti. Yo me quedé allí, todavía con la cuchara en la mano, sintiéndome acorralada. Adam, que en ese momento estaba apoyado en una silla, tan flaco que casi no lo reconocía, me tomó la mano. Su mano estaba helada. Mamá, susurró, confío en que me salvarás. Lo miré a los ojos, esos ojos que de niño brillaban con tanta vida y que ahora solo reflejaban agotamiento y súplica. Asentí sin poder decir nada, sintiendo de pronto que el cuartito se volvía sofocante. El olor a hierbas medicinales de la olla de Joe en un rincón me hizo sentir que no podía respirar. Esa noche le llevé a Joe su tazón de sopa, como cada día. El chirrido de su silla de ruedas sobre el cemento era un recordatorio constante de que yo cargaba a toda la familia sobre mis hombros. Puse el tazón frente a él. Lo miré, pero solo suspiró sin decir nada. Quería contarle, preguntarle si estaba haciendo lo correcto, pero él solo estaba allí, inmóvil como una sombra. Salí al patio, donde Mario jugaba con su carrito. Levantó la vista con sus ojos brillantes, pero estaban llenos de duda. Abuela, dijo, ¿y si alguien se enferma porque otra persona le está dando medicina? Me quedé clavada en el sitio. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué preguntas eso, mi niño?, dije tratando de mantener la calma. Pero Mario solo bajó la cabeza y siguió empujando su carrito sin responder. Lo que yo no sabía era que en ese momento estaba al borde de un abismo y que solo unos pasos más me harían caer. Los días que siguieron a aquella tarde en que Rebeca fue a mi casa y no me dejó elección, sentí mi vida aplastada por una presión invisible, más pesada que el calor sofocante del verano de Chicago. Seguía levantándome temprano, yendo al mercado a vender mis verduras y naranjas, sentándome bajo la luz tenue a coser ropa. Pero mi alma ya no estaba en paz. Cada paso que daba, cada puntada que hacía, llevaba consigo una pregunta. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿De verdad tengo que sacrificarme así? Pero entonces, la mirada suplicante de Adam, las palabras afiladas de Rebeca y las miradas inquisitivas de sus padres se me pegaban sin darme ni un instante para respirar. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba, Rebeca ya estaba en mi puerta. Yo acababa de preparar té. El aroma de la hierbabuena empezaba a llenar la casa cuando ella entró sin tocar, sin saludar. Mamá, dijo con una voz tan firme como un clavo. El doctor dice que no queda mucho tiempo. Si sigues dudando, él podría estar en peligro. Puso un montón de papeles médicos sobre la mesa del comedor. Páginas blancas llenas de números y firmas que yo no entendía del todo. Señaló cada línea como si le enseñara a un niño. Aquí dice claramente que tú eres la única compatible. Nadie más puede salvarlo. Yo estaba allí con la tetera en la mano. El agua caliente me quemaba los dedos, pero no sentía el dolor. Solo oía el sonido de la escoba raspando el cemento cuando empecé a barrer la casa, una forma de escapar de la mirada de Rebeca. Te escuché, dije en una voz casi inaudible. Haré todo por Adam. Pero por dentro me pesaba una roca, y me daban ganas de gritar, de huir. Seguí barriendo. El sonido de la escoba era como un ritmo triste, tratando de ahogar las palabras de Rebeca. Pero ella no se detenía. Solo se quedaba allí mirándome como si esperara que yo volviera a aceptar, para confirmar que no me atrevería a negarme. Cuando se fue, me senté en una silla y me cubrí la cara con las manos. Pensé en Adam, en los días en que era pequeño y corría tras de mí en el mercado, aferrándose a mi falda y riéndose a carcajadas. Mamá, cuando crezca, te voy a construir una casa hermosa. Ahora yacía allí, flaco, pálido, una sombra de lo que había sido. Me pregunté si podía dejarlo ir sin hacer nada, pero cada vez que pensaba en donar mi riñón, me invadía el miedo. Un miedo no a la cirugía, sino la sensación de que me estaban empujando hacia algo más grande, más oscuro, que no alcanzaba a ver con claridad. Esa noche vinieron los padres de Rebeca. Trajeron una canasta de fruta, unos mangos y unas naranjas, pero la dejaron en la mesa como mera formalidad y se sentaron en las 2 sillas principales de la sala como si fueran dueños de la casa. Su padre, el señor Collins, tosió un par de veces y dijo con voz ronca: en mi época, los padres sacrificaban todo por sus hijos. Mi abuela vendió todas sus tierras para salvar a su hijo. Ahora te toca a ti.
Tienes que hacer lo mismo. La madre de Rebeca, la señora Peterson, asintió con una mirada tan afilada como un cuchillo. Si te niegas, el honor de esta familia quedará por los suelos. ¿Qué dirán los vecinos? Dirán que no amas a tu hijo, que no mereces ser madre. Yo estaba allí, aferrándome al borde de la mesa, sintiéndome acorralada en un rincón oscuro. Quería decir algo, preguntarles por qué toda la carga caía sobre mí, pero no pude abrir la boca. Solo bajé la cabeza y asentí levemente como un autómata. La cena aquella noche fue tan pesada como un funeral. Rebeca, con un encanto falso, puso un trozo de pollo en mi plato, pero su voz era fría. Mamá, guarda fuerzas para la cirugía. Miré el pollo en el plato, pero no pude tragar. Adam estaba sentado frente a mí, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Trató de sonreír débilmente. Mamá, sé que me vas a salvar, igual que todas las veces que me salvaste cuando era niño. Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Recordé los días en que tenía fiebre alta y yo pasaba la noche entera bajándosela con paños húmedos. O las veces que se caía de la bicicleta y yo corría a curar de las heridas. Yo siempre estaba ahí. Siempre fui la madre dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero esta vez, ¿por qué me sentía tan asustada? Brandon estaba en un rincón de la mesa, silencioso como una sombra. No comía, solo removía la cuchara en su tazón de sopa, sin apartar los ojos de Rebeca. Vi su mirada llena de sospecha, como si intentara atravesar la máscara de mi nuera. Quise preguntarle, pero no me atreví. El aire en la habitación era espeso. El único sonido era el tintineo de las cucharas contra los platos, como martillos golpeando mi conciencia. Después de cenar, Rebeca se levantó y personalmente llevó el plato de Adam a la cocina para lavarlo, sin dejar que nadie más lo tocara. Lo hizo rápido, pero noté que revisaba el plato con mucha atención, como si temiera que alguien viera algo dentro. Esa noche no pude dormir. Acostada en mi vieja cama, escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo era un recordatorio de que el tiempo de Adam se acababa. Me levanté y caminé por el pasillo para buscar un vaso de agua. Entonces, oí susurros en la habitación de Adam y Rebeca. Me detuve en oscuridad, conteniendo la respiración. La voz de Rebeca era baja pero clara. Sí, después del trasplante tendremos todos los datos. No te preocupes, ella no se atreverá a negarse. Me quedé allí, con el corazón golpeándome y las manos temblándome tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Datos. ¿De qué estaban hablando? Quise tocar la puerta, enfrentarla, pero en ese instante Rebeca la abrió. Se sobresaltó al verme y luego sonrió de forma falsa. ¿Aún despierta, mamá? Solo estaba llamando para preguntar por su medicina. Yo asentí y me alejé, pero sentí como si me hubieran clavado espinas en el corazón. La sonrisa de Rebeca, su voz, todo era falso, como una máscara que ocultaba algo terrible. En los días que siguieron a la tensa conversación con Rebeca y sus padres, me sentí como si viviera en un sueño brumoso, donde todo lo familiar se volvía extraño y aterrador. Continué con mis tareas diarias, yendo al mercado a vender, cosiendo ropa, alimentando a mi esposo Joe. Pero cada acción era mecánica, sin alma. Mi corazón estaba pesado, como si una nube negra colgara sobre mi cabeza, y las palabras de Rebeca, la mirada suplicante de Adam, daban vueltas en mi mente sin darme un segundo de paz. Pero una tarde, cuando Mario, mi nieto de 9 años, vino de visita, apareció la primera grieta en la pared de confianza que yo intentaba mantener en pie. Mario entró con las zapatillas manchadas de barro y sus manitas aún pegajosas de pintura de la clase de arte. Dejó su vieja mochila en un rincón, se sentó en el suelo y sacó el carrito de plástico que le había comprado el año anterior en el mercado de pulgas. Yo lo miré, intentando sonreír, pero mi mente era un caos. Mario siempre había sido una lucecita en mis días oscuros, con sus historias inocentes y su risa cristalina. Pero ese día no sonrió. Empujaba el carrito de un lado a otro en el suelo, con la mirada perdida. Y de pronto levantó la cabeza y me miró fijamente. «Abuela», dijo con una voz baja pero clara, «¿y si mi papá no está enfermo por la vida, sino porque alguien le está dando medicina a propósito?» Me sobresalté como si me hubieran abofeteado. La cuchara en mi mano casi se cae, pero logré sostenerla, temblando. «¿Por qué dices eso, Mario?», pregunté tratando de mantener la voz calmada, pero el corazón me latía con fuerza. Miré sus ojos, tan claros, pero llenos de una preocupación demasiado grande para su edad. Mario no respondió enseguida. Bajó la cabeza y siguió jugando con su carrito, pero vi cómo apretaba la mano como si se estuviera guardando algo. Quise abrazarlo, preguntarle más, pero solo logré soltar una risa nerviosa. «Estás pensando demasiado, mi niño. Tu papá está enfermo, y los doctores lo están curando». Pero mi sonrisa fue forzada, y Mario no me la devolvió. Solo me miró. Se levantó en silencio, tomó su mochila y salió corriendo de vuelta a su casa. La pregunta de Mario fue como una piedra lanzada al lago tranquilo de mi corazón.
creando ondas de duda. Me quedé en mi pequeña cocina, mirando las verduras sobre la mesa, incapaz de concentrarme. Pensé en Adam, en los frascos de pastillas que Rebeca siempre traía, en cómo ella controlaba todo lo relacionado con mi hijo. Me dije que seguramente estaba imaginando cosas. Rebeca era la esposa de Adam. Ella lo amaba. No lo lastimaría. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo no estaba bien. Aquella tarde, Brandon vino con su caja de herramientas, diciendo que iba a arreglar la luz de la cocina que había estado parpadeando la noche anterior. Lo vi subir la escalera, girar y ajustar cosas, y la luz de la bombilla nueva iluminó toda la cocina. Pero entonces, al bajar con la bombilla vieja en la mano, Brandon me miró con una seriedad inusual. «Mamá», dijo en voz baja, casi un susurro, «mi cuñada está actuando muy raro. Vi unos frascos de pastillas sin etiqueta en el botiquín de mi hermano, y ella los esconde muy bien». Me sobresalté, y el plato que estaba lavando en el fregadero se me cayó, salpicándome la blusa. «¿Qué estás diciendo?», pregunté con la voz ahogada. Brandon bajó de la escalera y se plantó frente a mí, con los ojos llenos de preocupación. «Mamá, temo que lo de mi hermano no sea una enfermedad normal. Temo que alguien...». No terminó la frase, pero su mirada lo dijo todo. Me quedé allí, con las manos mojadas, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Quise gritarle a Brandon que estaba exagerando, que Rebeca no podía hacer algo tan terrible, pero no pude hablar. Solo seguí mirando a Brandon, y en mi cabeza volvió a sonar la pregunta de Mario. ¿Y si mi papá está enfermo porque alguien le está dando medicina? Intenté desechar esa idea, pero se me pegó como una sombra. No podía escapar. A la tarde siguiente, llevé sopa a Adam al hospital. La habitación blanca y el olor penetrante a desinfectante me hicieron sentir que no podía respirar. Adam estaba acostado, flaco, con sueros en ambos brazos, pero aún así, intentó sonreír cuando me vio. «Mamá, ya llegaste», dijo con voz débil. Puse el tazón en la mesita, y cuando iba a darle la primera cucharada, vi a Rebeca junto a la cama sosteniendo un vaso de agua. Discretamente dejó caer una pastilla de un color extraño dentro del vaso. Un movimiento tan rápido que, si no hubiera estado mirando con atención, no lo habría notado. Al verme entrar, se sobresaltó y derramó un poco de agua en el suelo. «¿Qué pastilla es esa, Rebeca?», pregunté tratando de sonar calmada. Sonrió, pero su sonrisa era forzada. «Es un suplemento para su riñón. El doctor lo recetó». Asentí, pero un escalofrío me recorrió la espalda. No pude mantener la calma. Cuando Adam terminó de comer, busqué al médico de guardia, un hombre de mediana edad con gafas gruesas. «Doctor», pregunté con voz temblorosa, ¿le recetó algún suplemento nuevo para el riñón a Adam? Él se sorprendió y revisó el expediente. «No, no hemos recetado nada nuevo. La medicación actual es suficiente». Su respuesta me dejó paralizada. Me quedé en el pasillo del hospital escuchando los anuncios por el altavoz, pero mi mente estaba en blanco. Rebeca había mentido. ¿Qué era esa pastilla? ¿Por qué tenía que ocultarla? Al atardecer, Mario vino otra vez a mi casa. Esta vez no jugó con su carrito. Se sentó en una silla y sacó de su mochila un celular viejo con la pantalla rota. «Abuela», dijo con voz baja pero firme, «quiero que escuches esto». Tecleó algo y me lo tendió. Sonó una grabación. Era la voz de Rebeca, susurrando, pero clara. Después del trasplante, los resultados de las pruebas eran perfectos. «No te preocupes, ella no se atreverá a negarse». Se me cayó el teléfono. Las manos me temblaban sin control. Miré a Mario, mi pequeño nieto, y vi que tenía los ojos rojos, como si él estuviera tan asustado como yo. «Lo encontré en el teléfono viejo de mi mamá», dijo con la voz quebrada. No sé qué es, pero pensé que debía saberlo. Abracé a Mario, tratando de contener las lágrimas. «Eres muy valiente, mi niño», susurré, pero por dentro todo se estaba derrumbando. Resultados, datos. ¿De qué hablaba Rebeca? Pensé en Adam, en los frascos sin etiqueta, en la mirada sospechosa de Brandon, en aquella pastilla de color extraño en el vaso de agua. Eran piezas sueltas de un rompecabezas, pero poco a poco encajaban, formando una imagen que yo no me atrevía a mirar de frente. Esa noche no dormí. Me senté en mi casa silenciosa, escuchando el tic-tac del reloj. Cada segundo era un recordatorio de que el tiempo de Adam se agotaba. Una mañana fui al hospital llevando un recipiente de plástico viejo con comida caliente. El olor a arroz y carne guisada se escapaba por los bordes. La habitación de Adam era blanca, fría, y el olor a desinfectante era tan fuerte que me costaba respirar. Yo ya me había acostumbrado a ese ambiente, pero ese día lo sentí oprimiéndome el pecho. Adam estaba acostado con los ojos hundidos y el rostro pálido, pero aún así intentó sonreír cuando me vio.
Mamá, ¿llegaste tan temprano?, dijo con una voz tan débil como un suspiro. Puse la comida en la mesita e intenté sonreír, pero dentro de mí rugía una tormenta. Las dudas de los días anteriores, la pregunta de Mario, la advertencia de Brandon, todo me gritaba en la cabeza sin darme paz. Rebecca ya estaba allí, sentada junto a la cama de Adam, mirando la bolsa del suero que goteaba lentamente. No me miró, no saludó. Solo asintió en silencio como si mi presencia fuera un hecho inevitable. En la mesita, noté un frasco pequeño de pastillas medio escondido bajo una servilleta arrugada. El frasco no tenía etiqueta. Era solo un envase de plástico blanco, con unas pastillas azules extrañas dentro. Lo tomé, intentando mantener la voz firme. ¿Qué medicina es esta, Rebecca? Ella se sobresaltó. Casi saltó y me arrebató el frasco de la mano tan rápido que me hizo dar un paso atrás. Son solo vitaminas, mamá, dijo con una sonrisa tan falsa como pintura barata. El doctor las recetó para ayudar a su riñón. Asentí, pero un escalofrío me recorrió la espalda. La sonrisa de Rebecca, la forma en que me arrebató el frasco. Todo estaba mal, como si ocultara un secreto que yo no debía conocer. Me senté junto a Adam y empecé a darle de comer, pero mi mente estaba en otra parte. Pensé en el frasco sin etiqueta, en lo que Brandon había dicho sobre las medicinas extrañas que Rebecca escondía. Pensé en Mario, en su pregunta inocente pero aguda. ¿Y si mi papá está enfermo porque alguien le está dando medicina? Quise preguntarle a Rebecca allí mismo. Quise gritar y exigir la verdad. Pero tuve miedo. Miedo de que si abría la boca, todo se derrumbaría y perdería a Adam para siempre. Miré a mi hijo, luchando por tragar cada bocado, y me dije, Mary, tienes que calmarte. Primero tienes que averiguar qué está pasando. Al mediodía, Brandon llegó al hospital. Entró con las manos aún manchadas de grasa del trabajo y su camisa vieja desgastada en los hombros. No dijo nada. Solo se sentó en silencio en un rincón, observando a Rebecca, que estaba en el pasillo hablando con una enfermera. Cuando ella se fue, Brandon se acercó a mí y sacó una bolsita de plástico de su mochila. Mamá, quiero que veas esto, susurró con una voz tensa como una cuerda de guitarra. Me mostró su teléfono. En la pantalla había unas fotos borrosas, pero lo bastante claras como para detenerme el corazón. Era Rebecca en el estacionamiento del hospital, sacando discretamente una bolsita del maletero de su auto y entregándosela a un hombre desconocido. El hombre llevaba una chaqueta negra y una gorra que le cubría casi toda la cara, pero se veía claramente la bolsa de medicina en la mano de Rebecca. Tomé estas fotos ayer, dijo Brandon con voz temblorosa. La seguí porque pensé que su comportamiento era muy extraño. Mamá, temo que ella le esté haciendo algo a mi hermano, Adam. Me quedé sin palabras, aferrando el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. El suelo frío del hospital parecía absorber todo el calor de mi cuerpo. Brandon, susurré. ¿Estás seguro? ¿Escuchaste lo que decían? Brandon negó con la cabeza, con los ojos rojos. No pude oír bien, pero la vi darle la bolsa al hombre, y él entregó un sobre. Mamá, esto no es normal. Miré a Brandon a los ojos, vi la preocupación y la rabia en ellos, y supe que no mentía, pero aún así no quería creerlo. Rebecca era la esposa de Adam. Había jurado cuidarlo. ¿Cómo podía hacer algo tan terrible? Aquella tarde, al regresar a casa, Mario vino de nuevo. No corrió ni jugó como siempre. En cambio, se sentó en silencio en una silla, abrazando su mochila. Abuela, dijo con una voz baja pero decidida. Quiero que escuches algo. Sacó el celular viejo de pantalla rota de su mochila y, temblando, reprodujo un audio. La voz de Rebecca resonó, susurrada, pero clara como un cuchillo clavándose en mi corazón. Después del trasplante, los datos estarán completos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse. Este resultado vale 100 veces más. Me quedé rígida. Dejé caer el teléfono sobre la mesa, con las manos temblándome sin control. Miré a Mario y vi sus ojos rojos, los labios apretados como si contuviera el llanto. Lo encontré en el teléfono viejo de mi mamá, dijo con la voz ahogada. No sé qué es, pero pensé que debía saberlo. Abracé a Mario, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. Eres tan valiente, Mario, susurré, pero la voz se me quebró y las lágrimas me rodaron por las mejillas. Pensé en Adam, en los frascos sin etiqueta, en las fotos de Brandon, en la grabación de Mario. Eran piezas sueltas, pero encajaban, pintando un cuadro oscuro que yo no me atrevía a enfrentar. ¿Qué estaba haciendo Rebecca? ¿Qué datos? ¿Qué resultados? ¿Y por qué dijo que esa vieja no se atrevería a negarse? Me sentí traicionada.
No solo por Rebeca, sino por mi propia fe en la familia, en el amor. Esa noche no dormí. Me senté en mi casa silenciosa, escuchando las sirenas de una ambulancia en la calle, las luces rojas y azules parpadeando por la ventana como cortes en mi alma. Pensé en Adam, en cómo se debilitaba cada día, en las medicinas extrañas, en los susurros calculadores de Rebeca. Pensé en Brandon, en la sospecha y la preocupación en sus ojos, y en Mario, el niño de 9 años que con valentía me había traído la verdad. Me sujeté la cabeza, sintiendo que el cerebro me iba a estallar. Quise correr al hospital, enfrentar a Rebeca, gritar y exigir una explicación, pero tenía miedo. Miedo de que la verdad fuera aún más horrible de lo que imaginaba. Miedo de no tener fuerzas para soportarla. Me levanté, salí al patio y miré la luz pálida de la luna. Pensé en Joe, mi esposo silencioso que solo podía sentarse y ver cómo ocurría todo. Quise contarle, preguntarle qué debía hacer, pero sabía que no respondería. Estaba sola con las piezas de una verdad que se revelaba lentamente. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que el mundo entero me pesaba sobre el pecho. El canto de los pájaros en el patio, un sonido que normalmente me calmaba, ahora se sentía como cuchillos clavándose en mi mente. Sabía que hoy era el día en que el hospital tomaría la decisión final sobre el trasplante de riñón de Adam. Las pistas que me habían dado Mario y Brandon, la grabación, las fotos, el frasco sin etiqueta, daban vueltas en mi cabeza. Pero no me atrevía a enfrentarlas. Tenía miedo de que si indagaba más, encontraría una verdad que no podría soportar. Yo solo quería salvar a Adam, ver a mi hijo sano otra vez, aunque el precio fuera una parte de mi cuerpo. Pero, muy en el fondo, sabía que las cosas no eran tan simples. El hospital me programó para el mediodía. Entré en una pequeña sala de reuniones, donde el doctor Evans ya me esperaba. Extendió los resultados del laboratorio sobre la mesa. Hojas blancas llenas de números y gráficos que yo no entendía. Señora Jones, dijo con una voz grave pero firme. Lo hemos revisado todo a fondo. Usted es la persona más compatible para donar su riñón a Adam. Si no procedemos pronto, su vida estará en peligro. Yo estaba allí, agarrando el borde de mi blusa, con la cabeza zumbándome como si tuviera un enjambre de abejas dentro. Entiendo, susurré, pero mi voz era tan baja que dudé si me había oído. El doctor Evans me miró y su expresión se suavizó. ¿Necesita más tiempo para pensarlo?, preguntó. Negué con la cabeza, no porque ya lo hubiera decidido, sino porque sentía que no tenía otra salida. Rebeca, sus padres e incluso Adam contaban conmigo, y yo no podía dejar que mi hijo muriera. A través del vidrio de la puerta vi a Rebeca de pie, con los brazos cruzados. Su mirada, tan afilada como siempre, le hizo un gesto a su madre, la señora Peterson, como si estuviera segura de que yo no me atrevería a negarme. Ese gesto me dio un escalofrío, como si estuviera jugando ajedrez y yo fuera solo un peón. Quise levantarme y gritar que yo sabía lo del frasco, lo de la grabación, pero no pude. Solo me quedé allí sentada, atrapada en una jaula invisible sin salida. Aquella noche, reuní a toda la familia en mi pequeña casa. La sala estaba llena. La luz amarillenta de una bombilla vieja se reflejaba en las paredes gastadas. Puse una tetera sobre la mesa. El aroma a hierbabuena no conseguía disipar la atmósfera pesada. Los padres de Rebeca, el señor Collins y la señora Peterson, se sentaron en el centro, ocupando las 2 mejores sillas como si fueran los dueños. Rebeca se sentó junto a ellos, con las manos entrelazadas, mirándome de reojo como para asegurarse de que yo no me echaría atrás. Adam estaba recostado en un sofá, con el rostro pálido y la respiración débil. Brandon estaba apoyado en la pared, en silencio, pero con los ojos rojos, como si contuviera una furia a punto de explotar. Mario estaba acurrucado en un rincón, abrazando su pequeña mochila, con los ojos llenos de angustia. Respiré hondo. Me temblaban las manos cuando dejé la tetera. He tomado una decisión, dije con voz temblorosa, pero intentando sonar firme. Voy a donar mi riñón a Adam. La habitación estalló como una bomba. La señora Peterson aplaudió y dijo con una voz chillona: «Esa es una verdadera madre. Sabía que no decepcionarías a esta familia». Rebeca se cubrió el rostro. Le corrían lágrimas, pero vi cómo apretaba los puños como si actuara en una obra. «Ay, mamá», dijo con la voz quebrada. «Sabía que lo amas más que a nadie. Gracias». Ada me miró con ojos nublados por el agotamiento, pero aún así logró decir: «Mamá, te debo la vida». Sus palabras me partieron el corazón como una daga en el pecho, pero entonces Brandon se levantó de un salto y golpeó la mesa con fuerza. El golpe hizo vibrar las tazas de té. «No», gritó, con la voz temblándole de rabia. «Mamá, ¿no lo ves? Te estás sacrificando por un plan malvado. Ella te está usando, y está usando a mi hermano, Adam». El aire en la sala se volvió espeso. El único sonido fue el zumbido de un mosquito alrededor de la bombilla. Rebeca se puso de pie de un salto y señaló a Brandon.
¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a acusarme? Yo hago todo por mi esposo. Pero Brandon no retrocedió. Se acercó, con la mirada en llamas. ¿Acusarte? ¿Y qué hay de esos frascos sin etiqueta y esas llamadas de madrugada? Mamá, no puedes dejar que te engañen. Yo miré a Brandon, luego a Rebecca y por último a Adam. Quise decir algo, pedirle a Brandon que se calmara, pero no pude. Solo aparté la mirada, sintiendo que el mundo entero se me venía encima. Esa noche me senté sola en mi pequeña habitación frente a la vieja mesa de madera. La lámpara de aceite parpadeaba. Su luz tenue iluminaba las palabras temblorosas que estaba escribiendo en mi testamento. Escribí que la casita sería para Brandon y que algunos de mis pocos objetos de valor serían para Mario. Cada trazo era como un corte en mi alma. No sabía si sobreviviría a la operación, pero quería estar preparada para dejar algo a quienes amaba. Joe estaba inmóvil en su silla de ruedas en un rincón, mirándome con sus ojos sin vida. Vi que su mano temblaba, como si quisiera decir algo, pero no podía. Lo miré y me rodaron lágrimas por las mejillas. Joe, tengo que hacerlo bien. Tengo que salvar a Adam. Él no respondió. Solo parpadeó y 2 lágrimas cayeron por sus mejillas hundidas. Doblé el testamento y lo guardé en el fondo de una vieja caja de madera donde guardaba recuerdos de mi boda. Afuera llovía, mezclándose con el sonido de mis propios sollozos. De madrugada, cuando el cielo aún estaba oscuro y la niebla se aferraba a las callecitas que llevaban al hospital, yo iba acostada en una camilla dentro de una ambulancia. Apretaba una bolsita de tela con un cambio de ropa y un pañuelo bordado que había tenido desde el día de mi boda. La sirena de la ambulancia aullaba, pero ya no le prestaba atención. Las luces de la calle se filtraban por la ventana, borrosas como mis sueños rotos. Cerré los ojos e intenté respirar, pero el pecho me pesaba. Hoy era el día en que donaría mi riñón a Adam, mi hijo. Ya lo había decidido. Había escrito mi testamento. Me había preparado mentalmente, pero el corazón seguía hecho un nudo, como si entrara en una pesadilla de la que no podría despertar. Cuando la ambulancia se detuvo, una enfermera empujó la camilla por un pasillo interminable del hospital. El chirrido de las ruedas sobre el piso de baldosas era como un martillo golpeándome la cabeza. Rebecca caminaba justo detrás de mí. Sus pasos eran ligeros, pero firmes, como los de un guardia. «No te preocupes, mamá», dijo en una voz baja pero afilada. «Después de la cirugía, todo estará bien». La miré de reojo y vi un destello de triunfo en sus ojos, como si ya hubiera asegurado su victoria. Su sonrisa me dio escalofríos, no por el frío, sino por la sensación de que me estaban llevando dentro de un plan donde yo era solo un peón sin voluntad. En recepción, los padres de Rebecca, el señor Collins y la señora Peterson ya estaban allí. Iban bien arreglados. El señor Collins con un traje viejo pero bien planchado, y la señora Peterson con un vestido rojo brillante, como si fueran a un gran evento y no a una cirugía. Tomaron a Rebecca del brazo y saludaron a los médicos con una amabilidad exagerada, como si se conocieran de toda la vida. Oí a la señora Peterson reír a carcajadas mientras le decía a un médico joven: «Gracias por todo su apoyo, doctor. No olvidaremos este favor». Yo me quedé allí sujetando mi bolsita de tela, sintiéndome una extraña dentro de mi propia historia. Adam ya había sido llevado a una sala de espera. Me permitieron verlo antes de entrar al quirófano. El cuartito estaba frío y sus brazos flacos estaban llenos de sueros. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos. Pero cuando me vio, intentó sonreír débilmente. «Mamá, gracias», susurró, con la voz quebrada por el agotamiento. Le tomé la mano. Estaba helada y me dieron ganas de llorar. «Adam, haré todo para que te mejores», le dije. Pero mi voz temblaba como si intentara convencerme a mí misma. Miré a mi hijo a los ojos. Vi una confianza absoluta en ellos y me pregunté: ¿estoy haciendo lo correcto o estoy arriesgando mi vida por algo que no entiendo del todo? De pronto, Brandon entró corriendo, con las manos aún manchadas de grasa del trabajo. Jadeaba. Tenía la camisa empapada de sudor, como si hubiera corrido una larga distancia. «Mamá, no lo hagas», dijo casi suplicando, mientras me agarraba por los hombros. «Te lo ruego, no dones el riñón. Algo no está bien». Yo miré a Brandon. Vi sus ojos rojos llenos de rabia y preocupación. Quise decirle que ya había decidido, que no podía dejar morir a Adam, pero las palabras no me salían. Solo puse mi mano sobre la suya, la apreté con suavidad y dejé que la enfermera me llevara. Brandon se quedó allí impotente, gritando detrás de mí: «Mamá, escúchame». Pero no me di la vuelta.
No me atreví a darme la vuelta porque temía que, si miraba a Brandon a los ojos, me derrumbaría. El pasillo del hospital era largo y frío. El olor a desinfectante era tan fuerte que me daba náuseas. Una voz impersonal sonó por los altavoces. Quirófano número 3. Preparar para trasplante de riñón. Me llevaron a un vestidor donde una enfermera me puso una cofia y una mascarilla. La bata azul fría que me pusieron era un recordatorio de que estaba a punto de perder una parte de mi cuerpo. Me miré al espejo. Vi mi cara demacrada, los ojos rodeados de ojeras. Me pregunté, Mary, ¿qué estás haciendo? ¿Estás segura de que esto es lo correcto? Pero entonces la imagen de Adam en la cama del hospital apareció en mi mente y apreté los dientes y seguí. Mientras caminaba por el pasillo, vi a Rebecca y a la señora Peterson junto a una ventana de vidrio hablando con un hombre desconocido. Llevaba una chaqueta negra y una gorra que le cubría el rostro, idéntico al hombre de la foto que Brandon me había mostrado. Vi a Rebecca entregarle un sobre, y él lo guardó rápido en el bolsillo de su chaqueta. El corazón me empezó a latir con fuerza. Un sudor frío me corrió por la nuca. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué había en ese sobre? Quise detenerme, gritar y exigir una respuesta. Pero la enfermera me tomó del brazo y me condujo al quirófano. Dentro, la luz blanca me daba directamente en los ojos, tan brillante que tuve que entrecerrarlos. El doctor Evans estaba allí, con el rostro serio pero calmado. «Todo está listo, señora Jones», dijo con voz grave. «Solo relájese». Asentí, pero el cuerpo estaba rígido. La enfermera me colocó electrodos en el pecho, y el bip, bip constante de los monitores seguía, pero cada latido era como una advertencia. Rebecca apareció del otro lado del vidrio. Pegó la cara a la ventana e hizo un gesto apremiante hacia los papeles que otra enfermera sostenía, como diciendo que firmara rápido. Tomé el bolígrafo, temblando. La tinta se corrió en el papel. Cuando firmé, sentí como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte. Miré mi firma borrosa. Pensé en el testamento que había escrito la noche anterior, en Brandon, en Mario, y me pregunté, ¿será esta la última vez que estoy consciente? Justo cuando el médico se preparaba para inyectar la anestesia, el corazón me latía furiosamente. Un sudor frío me empapaba la espalda. Cerré los ojos. Intenté respirar, pero las imágenes de Adam, Brandon, Mario y Rebecca daban vueltas en mi cabeza. Pensé en la grabación de Mario, en el frasco sin etiqueta, en la foto de Brandon. Quise detenerlo todo, pero no podía. Había llegado demasiado lejos. Había firmado. Había entrado en esa sala. Solo podía quedarme allí, esperando con un miedo que me ahogaba el corazón. Pero entonces, justo cuando la enfermera estaba por inyectar la anestesia, un estruendo hizo temblar toda la sala. La puerta se abrió de golpe. El chirrido de las bisagras rasgó el aire. Todos los médicos y enfermeras se sobresaltaron. Algunos se giraron de golpe, con pánico en los ojos. Mario entró como un pequeño torbellino. Sus zapatillas todavía estaban manchadas de barro. Su uniforme escolar estaba arrugado, y su pequeño pecho subía y bajaba mientras jadeaba. Apretaba con fuerza su celular viejo de pantalla rota, como si fuera lo más valioso del mundo. Una enfermera corrió tras él, gritando desesperada. «Niño, no puedes estar aquí. Dios mío, detente». Pero Mario no se detuvo. Corrió directo hacia mí, con sus grandes ojos redondos llenos de miedo, pero ardiendo con una determinación que jamás había visto en un niño. «Abuela», dijo con una voz temblorosa, pero tan clara que congeló a todos en la sala. «Tengo que decirle a todos por qué mi papá realmente necesita tu riñón». Sus palabras fueron como una bomba que estalló en mi cabeza. Contuve la respiración. Sentí que el corazón se detenía. El quirófano cayó en un silencio absoluto, roto solo por el bip bip del monitor, que ahora sonaba más fuerte, como si quisiera quebrar la quietud. Un médico cercano dejó caer unas pinzas quirúrgicas. El sonido metálico contra el suelo de mármol fue ensordecedor, un corte afilado en el aire tenso. El doctor Evans levantó una mano, indicando a todo el equipo que se detuviera. Frunció el ceño, pero su voz fue calmada y firme. «Dejen que el niño hable. Lo que tengas que decir, dilo ahora». Yo miré a Mario. Vi su manita aferrando el celular, su cara pálida, pero los ojos brillantes, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. «¡Fuera!». Del otro lado del vidrio, Rebecca golpeaba la puerta con furia, haciendo retumbar el cristal. «¡No lo escuchen!», gritó con una voz chillona, casi histérica. «Es solo un niño, ya verán». Pero su mirada ya no era helada, temblaba de pánico, como si el secreto que tanto se había esforzado por ocultar estuviera a punto de salir a la luz. Mario no miró a su mamá, se acercó a mí y con manos temblorosas presionó play en el celular. Sonó una grabación. Era la voz de Rebecca, susurrada, pero clara como un cuchillo clavándose en mi corazón. «Después del trasplante, los resultados de las pruebas serán perfectos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse».
La sala entera pareció estallar en silencio. Sentí que la sangre se me helaba, que el aire se me quedaba atascado en la garganta. El doctor Evans se giró bruscamente para mirarme, con los ojos abiertos de asombro. «Alto», ordenó con una voz afilada como un bisturí. «Detengan todas las preparaciones ahora mismo». Una enfermera retiró la jeringa de inmediato. Los demás se quedaron inmóviles, sin atreverse a moverse. Rebecca, del otro lado del vidrio, soltó un grito y golpeó la puerta. «No es verdad. Se lo inventó todo. Este niño está siendo manipulado». Pero su voz se quebró como si ni ella misma creyera sus palabras. Miré a Mario y lo vi romper en llanto, pero seguía aferrado al celular como si fuera la última prueba para salvarme. «También tengo un video», dijo con la voz ahogada. «Es cuando mi mamá y mis abuelos hablan de vender medicinas». Reprodujo el video, y la imagen apareció en la pequeña pantalla. Rebecca y la señora Peterson en el estacionamiento, intercambiando un sobre con el hombre desconocido que yo había visto antes. Se oyó la voz de la señora Peterson. «Después de esta operación, tendremos suficientes datos para vender el medicamento en el extranjero. Este dinero lo cambiará todo». Yo estaba allí, con la visión borrosa por las lágrimas, sintiendo una mezcla de horror y alivio. Horror por la verdad que había intentado evitar con todas mis fuerzas, expuesta ante todos. Y alivio, porque por fin ya no tenía que mentirme a mí misma. Brandon irrumpió desde el pasillo, con el rostro rojo de ira. «¡Basta!», gritó, lanzándose contra la puerta de vidrio para enfrentar a Rebecca. «Lo envenenaste. Creíste que todos éramos ciegos». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Brandon levantó la mano y abofeteó a Rebecca. El sonido seco resonó por el pasillo, provocando el grito de la señora Peterson. «¿Cómo te atreves a golpear a mi hija?». Pero Brandon no se detuvo. Señaló a Rebecca, con la voz temblándole de rabia. «¿Qué medicinas le has estado dando? ¿Qué le hiciste a mi hermano Adam?». Rebecca se llevó una mano a la mejilla. Le corrían lágrimas, pero en sus ojos no vi arrepentimiento, solo el pánico de alguien descubierto. «Están locos», gritó, volviéndose hacia el doctor Evans. «No les haga caso. Me están difamando». Pero el doctor Evans no respondió. Se puso pálido y se dirigió a una enfermera. «Esto ya no es una cirugía. Es una escena del crimen. Llamen a la policía ahora». Una enfermera salió corriendo mientras los demás se quedaban allí, mirándose entre sí, confundidos. Yo yacía en la mesa, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero no las limpié. Miré a Mario, mi pequeño nieto, que había irrumpido con valentía en el quirófano para salvarme. Miré a Brandon, mi hijo menor, que había intentado protegerme a toda costa. Y pensé en Adam, mi hijo, que yacía en la habitación de al lado, sin saber que la esposa en la que confiaba lo había traicionado. Me quedé allí, dejando que las lágrimas cayeran, dejando que la verdad se filtrara en cada fibra de mi ser. En ese momento comprendí que todo había cambiado. La verdad había estallado como una puerta derribada, y ya nada podría ocultarla. El quirófano, que antes había estado frío y silencioso, se había convertido en un campo de batalla caótico. Las enfermeras confundidas se miraban sin saber qué hacer. El doctor Evans frunció el ceño. Su mirada aguda escaneó a cada persona, como si intentara mantener el orden en medio de la tormenta. Yo yacía allí, con la visión empañada por las lágrimas, pero sin poder apartar los ojos de la escena. La verdad que Mario acababa de revelar era como un fuego, quemando la poca confianza que me quedaba. Rebecca, después de la bofetada de Brandon, se sujetó la mejilla y gritó con una voz chillona. «¿Cómo te atreves a pegarme? Yo hago todo por mi esposo». Las lágrimas le corrían por la cara, pero yo podía ver claramente el pánico en sus ojos. No era el dolor de una esposa acusada injustamente, sino el miedo de alguien descubierto. Se volvió hacia sus padres, agarrando la blusa de la señora Peterson, con la voz ahogada. «No hice nada malo. Solo quería salvar a Adam. Papá, mamá, digan algo». Pero el señor Collins y la señora Peterson solo se quedaron allí, pálidos, incapaces de decir una palabra. La señora Peterson, que siempre había sido tan astuta y mandona, ahora solo apretaba las manos y se mordía los labios para contener el temblor. De pronto, la señora Peterson golpeó el suelo con su bastón. El sonido seco de la madera contra las baldosas resonó y me señaló directamente a mí. «Te atreviste a manipular a tu nieto para inventar mentiras sobre mí, vieja malvada». Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Quise gritarle, decirle que yo no había manipulado a nadie, que era su hija quien había traicionado a mi familia. Pero tenía un nudo en la garganta
y no pude hablar. Solo me quedé mirándola, sintiéndome acorralada en un lugar oscuro, donde todos mis años de sacrificio estaban siendo pisoteados. El señor Collins, padre de Rebecca, susurró discretamente a un médico que conocía, en una voz baja pero apresurada. Por favor, continúen con la cirugía. Nosotros nos encargaremos de todo. Solo necesitamos que esto termine. Le deslizó un sobre en la mano, pero el doctor Evans se acercó de inmediato con una voz fría como el hielo. Aquí decide la ley, no el dinero. Le arrebató el sobre, lo arrojó al suelo y ordenó a una enfermera. Cierren las puertas. Nadie se va. Voy a informar a la administración del hospital ahora mismo. El sonido de sus pasos fue firme, como una declaración de que todo se había salido de control. Brandon irrumpió desde el pasillo en el quirófano, ignorando los intentos de una enfermera por detenerlo. Me tomó por los hombros, con los ojos rojos, y gritó: «Mamá, no dones el riñón. Es todo su plan. Ella envenenó a mi hermano. ¿No lo ves?». La voz de Brandon temblaba, llena de rabia y dolor. Yo lo miré a los ojos y vi la desesperación de un hijo intentando proteger a su madre. Quise decirle algo, consolarlo, pero no pude. Solo me quedé allí, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Desde la sala de preparación de al lado, se oyó la voz débil y confundida de Adam. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están discutiendo?». Intentó incorporarse, respirando con dificultad. Los sueros en su brazo temblaron con el movimiento. Oí la voz de mi hijo, y el corazón se me rompió en 1000 pedazos. Adam no sabía nada. No sabía que la esposa que amaba, en la que confiaba, había arrastrado a toda la familia a una conspiración oscura. Quise correr hacia él, abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero no podía moverme. Solo yacía allí, con las lágrimas corriendo, sintiéndome dividida entre mi amor por Adam y la horrible verdad que acababa de salir a la luz. Mario, de pie a mi lado, rompió en sollozos, pero aún así levantó el celular y dijo con voz ahogada: «Tengo otro video. Es cuando mi mamá les da las medicinas a mis abuelos». Reprodujo el video y la imagen apareció en la pequeña pantalla. Rebecca y la señora Peterson en el estacionamiento, haciendo el intercambio con el hombre desconocido. Se oyó la voz de la señora Peterson, clara y fría: «Si el trasplante es un éxito, podemos vender el medicamento en el extranjero. Con ese dinero podremos lavar todas las ganancias sucias». La sala entera quedó en silencio. Una enfermera se tapó la boca, con los ojos abiertos de horror. El doctor Evans se quedó congelado, apretando el expediente como si contuviera su furia. Rebecca, en pánico, se lanzó para arrebatarle el celular a Mario, intentando tirarlo al suelo. «No, eso es falso», gritó, con la voz quebrada. Pero Brandon fue más rápido. Le quitó el teléfono y empujó a Rebecca, que cayó al suelo. Uno de sus tacones salió volando y rebotó en el piso con un sonido seco, como el punto final de la farsa que había orquestado. «¡Cállate!», gritó Brandon, con el rostro rojo de furia. «¿Crees que puedes engañar a todos? ¿Qué le hiciste a mi hermano Adam?». Rebecca estaba sentada en el suelo, el cabello revuelto, pero en su mirada aún había un destello de terquedad. «No hice nada. Me están difamando». Apareció la seguridad del hospital. 2 hombres uniformados entraron con expresiones serias. Se acercaron a Rebecca, al señor Collins y a la señora Peterson, sin darles tiempo a reaccionar. La señora Peterson seguía maldiciendo, con el bastón temblándole en la mano. «Traidora, destruiste esta familia», me señalaba, pero la voz se le quebró, como si incluso ella supiera que todo había terminado. A Rebecca la sujetaron con firmeza. Ella forcejeaba: «Suéltenme, no hice nada malo». Pero su mirada ya solo reflejaba la desesperación de quien está acorralado. Yo yacía inmóvil, el cuerpo frío, pero con los ojos bien abiertos, viendo cómo la verdad se desplegaba ante mí. Cuando la puerta del quirófano se cerró, detrás de la policía, los gritos de Rebecca y de sus padres seguían resonando en el pasillo del hospital, pero para mí se desvanecían en el aire como una pesadilla que se disipa. Rebecca seguía gritando con voz rota: «Yo contribuía a la ciencia. Nadie me entiende». Pero nadie le respondió. El señor Collins y la señora Peterson, que antes se sentaban con tanta arrogancia en mi sala, ahora caminaban con la cabeza gacha, escoltados en silencio. Yo yacía en la mesa de operaciones, aún temblando, pero ya no era de miedo. Una extraña sensación de alivio me inundó, como si me hubieran liberado de una jaula que ni siquiera sabía que existía. El doctor Evans se acercó. Su rostro estaba serio, pero su mirada se había suavizado. «Señora Jones», dijo con voz grave, «hemos cancelado la cirugía. Trasladaremos a Adam a un tratamiento alternativo, diálisis combinada con nuevos medicamentos. Usted arriesgó su salud preparándose para esto, pero ha salvado su vida y su dignidad». Lo miré. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero no las limpié. «Gracias, doctor», susurré, con una voz débil pero sincera. No sabía si de verdad había salvado mi dignidad, pero sabía que,
Por primera vez en meses, sentía que respiraba. De verdad respiraba. Brandon corrió hacia mí y me ayudó a incorporarme. Me tomó la mano con fuerza. Su mirada era firme, pero llena de dolor. «Aún me tienes a mí, mamá», dijo con la voz quebrada. «Te voy a proteger a partir de ahora. Te lo prometo». Le apreté la mano, sintiendo el calor de su piel áspera y manchada de grasa. Miré a Brandon a los ojos y vi la fuerza de un hijo dispuesto a cargar el mundo para proteger a su madre. «Eres mi orgullo, hijo», susurré, y las lágrimas volvieron a caer. Brandon no dijo nada. Solo me abrazó con fuerza, y en ese abrazo encontré algo de consuelo en medio de las ruinas de mi familia. Adam fue trasladado a una sala de recuperación. Cuando entré, estaba acostado, pálido, con los sueros aún en los brazos. Me miró con los ojos rojos y preguntó con voz débil: «Mamá, ¿es verdad que todo lo que hizo mi esposa fue para hacerme daño?» Su pregunta fue como una puñalada en el corazón. Me acerqué, me senté en la cama junto a él y lo abracé. Mis lágrimas cayeron, mojando su bata de hospital. «Oh, Adam, hijo mío», dije con la voz ahogada. «No sé dónde empezó todo esto, pero te prometo que no dejaré que nadie te haga daño nunca más». Adam bajó la cabeza. Las lágrimas rodaron por sus mejillas flacas. «Mamá, me equivoqué», susurró. «No te protegí y dejé que sufrieras demasiado». Lo abracé más fuerte, sintiendo que en el mundo solo éramos los dos aferrándonos el uno al otro, en medio de la tormenta que acababa de pasar. En los días siguientes, los periódicos empezaron a cubrir la noticia. Una red de tráfico de drogas desmantelada en el hospital local. Los titulares gritaban. Escribían sobre un grupo de médicos y farmacéuticos implicados, en el que Rebecca, el señor Collins y la señora Peterson eran piezas clave. Habían estado probando drogas ilegales en pacientes como Adam, usando el trasplante de riñón como pantalla de humo para recolectar datos para una organización internacional. Leer esas palabras me llenó de horror y dolor. Pensé en Rebecca, en las veces que me sirvió comida, en sus palabras dulces que ahora sabía que eran falsas. Pensé en Adam, en los meses que sufrió sin saber que su propia esposa lo ponía en peligro. Adam comenzó su tratamiento de diálisis y medicación. Su salud mejoró lentamente pero con firmeza. Una tarde me tomó la mano, bajó la cabeza y dijo con la voz quebrada: «Mamá, estaba ciego. Confié en Rebecca y casi te hice perderlo todo». Le acaricié la cabeza como cuando era niño y le dije: «Hijo, lo importante es que sigues aquí. Eso es todo lo que necesito». Pero en mi corazón se formó una cicatriz, no solo por la traición de Rebecca, sino porque me dejé llevar hasta el borde entre la vida y la muerte sin hacer preguntas. Volví a mi casita, donde Joe seguía inmóvil en su silla de ruedas. Me senté a su lado y se lo conté todo, desde la grabación de Mario hasta la escena de Rebecca esposada. No sé si lo entendió todo, pero cuando terminé de hablar, lo vi parpadear y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas hundidas. Le tomé la mano, la apreté, y por primera vez en años sentí una pequeña respuesta. Un apretón débil, como si intentara decirme que entendía. Me eché a llorar, no de dolor, sino porque supe que, a pesar de todo, todavía lo tenía a él. Todavía tenía a mi familia. Mario se convirtió en el pequeño héroe del vecindario. El día que volvió a casa, corrió hacia mí, me abrazó por el cuello y susurró: «Abuela, perdón por tardar tanto en hablar, pero al menos llegué a tiempo para salvarte». Me reí entre lágrimas, abrazando al niño, sintiendo el calor de su cuerpecito. «Eres la persona más valiente que conozco», le dije, revolviéndole el cabello. Mario sonrió, la primera sonrisa que le veía en días. Lo miré a los ojos y vi que su inocencia seguía allí, aunque manchada por lo que había tenido que presenciar. Me prometí que protegería a Mario, que le daría una infancia que nadie pudiera robarle. La última noche me senté en mi pequeña habitación, bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite. Abrí mi viejo diario y escribí las últimas líneas. «La sangre no siempre te hace familia. A veces es la verdad la que te muestra quién realmente merece ser llamado así. Perdí mucho, pero me encontré a mí misma». Cerré el diario, dejé el bolígrafo y escuché la lluvia golpeando el techo del patio. Sentí una calma extraña, como si la tormenta hubiera pasado, dejando un cielo despejado. Miré por la ventana, vi la luz pálida de la luna iluminando el patio, y supe que, aunque el camino por delante fuera largo, nunca más dejaría que me cegaran. Había recuperado mi propia fuerza, y eso era lo más valioso que nadie podría quitarme. La historia que acabas de escuchar ha sido cambiada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No lo contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? De verdad me pregunto,
Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías guardar silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo con 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán.